Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Un saludo muy especial y muchas gracias a don Aurelio Mancera, director de Cableva TV, por estos espacios de la cultura. Nuevamente nosotros, integrantes del Centro de Historia y Antropología de Ubaté, estamos presentes para esta conversación, para este coloquio, este encuentro de las palabras desde el mismo enfoque de la historia y la cultura de Ubaté. Siempre propendemos por dar mensajes de nuestra cultura, nuestra historia, nuestro arte, con el fin de que se cementen las bases para que las nuevas generaciones retomen la historia y no la olvidemos. Hoy vamos a tener un tema muy bonito, muy importante, una investigación que hicimos conjuntamente y vamos a hablar sobre Tausa Viejo. Tausa Viejo, que es una historia para contar desde los panes de sal y los dos pueblos, que son uno solo, y en algunas voces en sus relatos mágicos de sus habitantes. Es un encuentro que tuvimos y nos recorrimos aquellos caminos, fuimos hasta el centro doctrinero y nos encontramos con el señor Álvaro Ramos, un ciudadano, un campesino tausano, nativo de Tausa Viejo. Tausa Viejo también se denomina o tiene el nombre de Belén o de Roma. Parece que es algo alusivo a la parte cristiana y que viene de la evangelización de entonces. Esos dos términos de Belén o Roma. Vámonos para Roma, entonces para el Tausa Viejo. Ese enfoque tiene un sentido práctico de como retomar la historia de nuestros pueblos. Tausa Viejo es la historia de un pueblo que aparentemente se olvidó, quedó en el recuerdo, porque lo trasladaron al Tausa Nuevo, abajo. Lo trasladaron, según la historia, lo han trasladado 3 veces. El primer traslado fue por allá hacia 1912, otro en 1940 y ahora últimamente en 1974. Y nos llamó la atención como esa historia fabulosa de ese trajín y esa migración entre el mismo pueblo, ¿no? El pueblo solo migra más abajo o más al lado para darle paso al progreso, entre comillas, para darle paso a la carretera, porque cuando lo trasladan en la última versión es para juntarlo a la carretera porque ha quedado aislado del trazo. Entonces, esa es nuestra tarea. Y tenemos esa invitación para que escuchemos a don Álvaro Ramos y le doy el paso al maestro Nelson. Bueno. Saludo cordial para todos ustedes. Bueno, esto de la historia nos pone en una serie de dificultades que tienen que ver no solamente con el pasado, sino que tienen que ver con el presente. Viajamos tras el rastro de la historia para comprender quiénes somos, para comprender nuestra cultura, para comprender nuestras raíces, y desde ahí seguir construyendo historia. Ese es uno de los propósitos que tenemos con la historia, seguirla construyendo. Es decir, y facilitarle a quienes vengan detrás la comprensión, la recuperación de la historia que hemos vivido. En el caso
de Tausa, pues hay varias cuestiones interesantes. Es decir, una es comprender que el municipio no se trasladó un día específico que se dijo, que alguien dijo, ¿sabe qué? Traslademos el pueblo. Y ese día entonces dijeron, dentro de un mes nos vamos para el otro pueblo, ya lo mandamos trazar, ya está listo y nos vamos. Eso no sucedió. Es decir, entendemos más bien que trasladar el pueblo es una expresión literaria, una figura literaria, porque en realidad es una metáfora que se refiere a un segmento de población que decidió trasladarse a un nuevo sitio. En lo que pudimos averiguar, encontramos que en un comienzo el gobierno municipal, tenemos consejo, su alcaldía, tomaron una decisión y expidieron un acuerdo para trasladar el pueblo. Inclusive avanzaron haciendo o intentando un proceso de expropiación por vía administrativa que resultó fallido. Y como resultado, pues, el dueño del terreno que se iba a expropiar para construir ahí el nuevo pueblo, demandó. Y eso fue hacia el año de 1912. Esta demanda fue exitosa para el dueño. Entonces, ahí se trancó el proceso de traslado del pueblo. Esta parte la pudimos rastrear en un comienzo, pues, por un trabajo que habíamos hecho en el año de 1983. En esa época, pues, tuve la oportunidad de entrevistarme con don Enrique Olaya y agradezco la conexión que nos hizo su hija Aide Olaya, y nos puso en conocimiento que su padre había participado del proceso y se le mandó pedir su autorización, que si nos autorizaba a grabar esa historia. Nos autorizó, y por eso, como una primicia de este programa, hoy traemos parte de la entrevista que nos concedió don Enrique Olaya, y la vamos a oír de viva voz de él. Les vamos a pedir que rueden esa parte para escuchar la parte a que nos hemos referido del traslado del pueblo. Rafael. Bueno, para este trabajo, primeramente fue, pues, la idea de ir a Tausa a realizar de conocer la parte socioeconómica, el cultivo del trigo, el traslado del pueblo, la cuestión de la sal. Para ello, pues, recurrimos a unas fuentes primarias como documentos de una chica de la Universidad Nacional, una tesis de grado de arquitectura de la Universidad Nacional acerca de los caminos y los templos religiosos, las trazas urbanas y el templo doctrinero de Tausa, de esta chica Sandra Reina Mendoza. Además de eso, recurrimos a otras documentaciones, como por ejemplo los templos doctrineros de Guadalupe Romero, una ciudadana española que realizó un trabajo bien interesante sobre los templos doctrineros en la Nueva Granada, de la Universidad de Granada en España. Además de eso,
una cronología que nos colaboró César Poveda, una cronología hecha por el arquitecto Alirio Laya. Además de eso, están las dos entrevistas. Está la entrevista con el señor Ramos, una entrevista en vivo, y otra entrevista de audio, que es una primicia que estamos presentando de parte del Centro de Historia, y gracias a la anuencia del profesor Nelson Rodríguez, que realizó esa entrevista en 1983. O sea, es una entrevista inédita. Entonces, para nosotros es digamos, nos sentimos orgullosos sobremanera de que ya tengamos en nuestros anales, en nuestros archivos documentales, entrevistas de esa clase. Entonces, muy importante la colaboración del municipio de Tausa a través de la Oficina de Desarrollo Económico, creo, con doña Lisette Pachón y Carolina Poveda, ¿sí? Sí. Nos colaboraron, nos entregaron también un trabajo anónimo no, sino sin conocer el autor, pero fue un muchacho. No, una cronología de la historia de Tausa por el arquitecto Alirio Laya. Y un muchacho que nos entregó también una documentación, nos entregaron en el municipio, que escribió acerca del pueblo de Tausa y de la cultura tausana. Entonces, esto nos da pie para darles a conocer primeramente estos documentos y seguidamente pues ampliar más con el objeto de ampliar nuestra cobertura y nuestros conocimientos culturales al respecto. Entonces, podríamos dar paso a nuestro encuentro con el señor, con el audio que tiene el maestro Nelson del señor Enrique Olaya, y enseguida agregamos el encuentro que tuvimos con el señor Álvaro Ramos, habitante campesino nativo, que él vivió y todavía vive en la parte de Tausa Viejo. Entonces, damos cabida a ese encuentro. ¿Y cómo se empezó a bajar el pueblo? Se empezó a bajar el pueblo porque el consejo lo quiso bajar y decretó la bajada. Y hizo un juicio, y como los dueños de esto no querían vender, entonces hizo un juicio de expropiación. Yo fuera un abogado o constituyera un juicio de expropiación de los terrenos. Eso sucedía del año 12 para atrás. Entonces, los dueños de los terrenos, que eran José León Rodríguez, ganó el pleito por razón a que no había habido asamblea ni una disposición que ordenara el traslado. Entonces, ante el tribunal ganó el pleito ese señor Rodríguez, el dueño. No pudieron bajar porque no pudieron expropiar. Entonces, hay una caricatura de año 12 en el Piblas, de ese tiempo, en que pintan a un concejal que lo llamaban el burro así, Luis Carrillo. Era el proponente del proyecto. Y un tal Inocencio Rodríguez, que era el alcalde, un viejo gordo con hartos pantalones,
que pesaba como 20 arrobas. Entonces el viejo, echaron el pueblo en un carro, la espadachín es un burro tirando el carro, que era el concejal. Y el Inocencio con un látigo dándole al burro. Y después al fin lo bajaron. Lo bajaron. Pero después fue que vino un señor a comprar una hacienda, esto vino, llamado, eso ya fue en el año 30, en el año 23. Vino un señor y compró esto, compró a los dueños de entonces, compró esto, y compró arriba una tienda. Este era falso. Tierras sin abrir, ¿no? Tierras todavía en Monte Pequeño. Ya Monte Grande no había. Entonces ellos vendieron las primeras 3 manegadas de tierra. Y luego otras 3, vendieron 6 manegadas entre 2 dueños. Entonces ya no había expropiación, y ya la vendían al municipio. Entonces ya se pidieron al gobierno los planos de urbanización, los primeros planos de urbanización. Aquí pasó un caso una vez, entre liberales y conservadores, que es curioso. Resulta que un hombre, un tal Otálora, nos comprometió a que le diéramos votos para ser diputado a la asamblea. Y yo era ya político, medio político, chino político. Era un pollo de político. Un pollo político. Era el pollo tapado. Que andaba ya comprometiendo a la gente y llamándola, y acá a mí me va a votar y que a mí no sabía. Bueno, entonces, éramos unos muchachos amigos, así, nos convidábamos a ir a completar las veredas, montamos a caballo y vamos para allá a llamar a la gente a que nos conociera y tal. Al fin, para allá dormíamos en cualquier caso, pues. Y comprometíamos un poco de gente y la trajimos a votar. Y se organizaban, ya hubo jefes, primeros líderes políticos, entre los mismos campesinos de verdad ya resultaron líderes. Claro. Ya entonces encabezaban los movimientos. Vamos a ver. Y nosotros aquí, nosotros organizando y siendo metidos. Bueno, entonces unas elecciones para poder obtener una escuela para este nuevo pueblo que se hizo en el año 30, vendimos nuestras conciencias. Es que las hayan vendido caras. ¿Sabe qué pasó? Votó la provincia de Ubaté, votaron todos y salió perdiendo el diputado Tálora, que era nuestro candidato. Era liberal, de filiación liberal, pero salió perdiendo y nos quedó sin representación tabla y compromiso con los políticos. Entonces le habíamos prometido ayudarle. Bueno, pero perdíamos el auxilio que nos iba a dar, que era de 5,000 pesos para hacer una escuela, que es la Escuela Santander. Esa tiene el pecado de la creación del Partido Conservador. ¿Y no hubo peleas para bajar el pueblo? Sí, en la iglesia. No, le digo primero, no, después ya no, porque ya, entonces ya compramos la tierra y pedimos la urbanización y se vino el primero, se vino Aquilino García, hizo su casa, se vino Víctor Forero. Yo les ayudé a trazar todo esto, está trazado por mí. Mejor dicho, hicieron urbanización de calle y carreras, pero no dividieron lotes. Yo dividí lotes.
y vendí los y apuraste Soy urbanizador. urbanizador. Sí. Para que los torcidos los bueno, Yo le he dado a la ingeniería también. me disculpa de ingeniería. Mi sobrino las hice aquí, bautismo y confirmación y de todo era aquí. Era que aquí era la casa cural. La casa cural ya era un patio grande y ahí a los niños de primera comunión los traía ahí y nos daban el desayunito ahí. Pero eso era muy bonito. Ahora aquí estas machones son sola piedra, sino que ahorita a lo que arreglaron taparon porque eso era lo que era antigua. Lástima que eran tapados eso, eso va en piedra. Esos machones van en piedra y el frente va en piedra también. Lástima que hubieran tapado todo eso, que era antiguo tiempo, que era bonito. Nos encontramos en el pueblo viejo de Tausa, frente al templo doctrinero. Nos encontramos aquí con don Álvaro Ramos, uno de los personajes conocedores de la historia del traslado del pueblo de Tausa, de Tausa Viejo a Tausa Nuevo, y también conocedor de las faenas agrícolas que se hicieron a mediados del siglo XX en este municipio. Entonces, la idea es que nos hable un poquito de esa historia. Pues aquí en la iglesia, lástima, porque para trasladar este pueblo hacia abajo eran los señores que tenían plata. Eran como 2 o 3 ricos que vivían aquí en nuestras casas. Y no les gustó porque cruzó la carretera para allá, por el centro, y que ellos tenían que estar al pie de la carretera. Hicieron las casas abajo y ya todo el mundo se fue bajando, y dejaron abandonado esto. Pueblito, que aquí era bonito, porque todas las casas, esto era de empaje. Eso no que teja ni que nada, empaje. Era muy bonito. Allí en todo aquello, esas casas eran bonitas. Y teja de barro de esto, claro, no había. Pueblo lo que era antiguo, bonito. Bueno, y más o menos en qué año se inició ese traslado. O sea, al tiempo con la carretera. Sí, cruzaron la carretera y como a los 10 años se echaron a bajar para allá. Trasladaron el pueblito. ¿En qué año era? ¿Qué año era ese traslado? Es que no recuerdo si fue como en el 50, creo. Que casi ya no me acuerdo. Y Don Alvarito, usted que es nativo de Tausa Viejo, ¿por qué a este sector también se le llama Roma? ¿Algo tiene que ver con el adoctrinamiento de la pues el asunto del asunto de la iglesia? Porque fue que eso se había caído, eso sembraban adentro, era hortaliza. Eso ya estaba caída la iglesia. Ya. Y después me tocó nivelar las paredes, como eran paredes gruesas, tapia pisada que llamaban en ese tiempo. Se habían caído y me tocó nivelar eso y subir eso y entejar y arreglar la iglesita y le hacía falta. Y después que toda la iglesia, entonces ya hubo un curita que ya puso así, que Roma, iglesia doctrinal de Roma. ¿Y qué padres eran? No recuerdo si fue el padre Rodríguez, me parece, el padre Rodríguez que había. Y después estuvo el padre Bonilla. Eso había padrecitos seguidos ahí. Entonces,
Y así se siguieron. Después ya inventaron eso, después de que arreglé la iglesia. Entonces ya ahorita llegó después otra renovación. Ya tumbaron esa y las paredes no, pero el resto tumbaron y ya hicieron así como está. Quedó así el templo, entonces ya aquí quedó el templo doctrinal de Roma. Don Alvarito, cuéntenos, usted que tiene recuerdos de los molinos de harina que usted comentaba que trabajó con los caballos que hacían, eso se llamarían, ¿cómo se llamaba ese trabajo de manejar los caballos? Hacer eras y trillar Sí, con los sí. caballos, para desgranarlo y después aventar y sacar la pepa. Y eso era, Ese era el trabajo que hacía de niño. sí, eso me tocaba porque mi papá trabajaba en eso. Don Álvaro, Tausa también se le recuerda porque aquí se producía sal, habían pozos salineros. ¿Alcanzó usted a conocer esa A producción? conocer, de sal? sí. ¿Sí? Sí, Cuéntenos. porque eso aquí abajo habían, eso ahí era bonito, donde recogían eso ahí están los tanques todavía, le recogían la sal y de ahí la bombeaban allí para abajo, para los hornos que llaman. ¿Sí? Sí, allá había unos calderos, así como este de ancho. Había unos calderos y eso era bonito allá. Eso era en lo alto y prendían candela por debajo y eso hervía esa sal para cocinarla. Entonces ya la cocinaban y la cocinaban y ya salía la sal blanca. La sacaban y echaban otra de las calderadas. Sí, eso ahí, sí, eso aquí era bonito. Que el nacimiento de la sal es aquí arriba. ¿Sí? Sí, Bueno, entonces lo de la sal. Allí en medio de los locales sí, todavía ahí está el nacimiento. el nacimiento de Sí, eso Guasal. ahí sale. ¿Sí? Como esta veta baja, Suta y cruza Zipaquirá. Esa es una veta que cruza. Esta es la misma veta con Zipaquirá. Sí, eso cruza. Bueno, y nos decía que luego la llevaban allí a los tanques. ¿Cómo era la cosa? Aquí abajo, Sí. lo que yo no trabajé ahí, sino que conocía ahí lo que era. Y eso era muy, muy bonito en ese tiempo, porque todo, Y la gente podía sacar la sal de la casa desde el río a Guasal, ¿no? sí, Aguasal. Y Aguasal, don Álvaro, esa explotación era libre, era del municipio o era privada. ¿Cómo era? eso era como una empresa ¿Una empresa? de salinas, lo que pasaba en Zipaquirá. Misma era una empresa. A ver si el señor traerá frenos. Dos. ¿Hasta cuándo funcionó esa empresa, don Álvaro? Uy, eso como hasta el 60 o 65 funcionó eso. Eso era antigua. Y mi abuelita murió de 115 años. Ella vivió aquí en esta esquina. Ya tenían un hotel ahí. Estuvo en la guerra de 1900. ¿2000 días? Sí, me parece. En ese tiempo es que llevaban mujeres y hombres con su fusil, no era como ahora, gente escogida. Sí, que aquí yo bregué mucho para este templo, para levantarlo otra vez. Templo. Pero este lo remodelaron hace poco porque Sí, hace poco.
estaba sin cubierta ni nada y ahí, Sí, ahora, como dice usted, había como unos cultivos, ¿no? sí, eso ahí era gran hortaliza adentro. Don Álvaro, y usted a su edad que tiene, ¿podría decirnos cuál ha sido la mejor época de su vida? Como, digamos, de su vivencia aquí en este sitio, ¿cuál ha sido la mejor Pues, época, la más feliz que ha tenido en su vida? pues yo después de que ya tuviera, porque yo sufrí mucho en la juventud, Sí. y en el campo se sufría mucho, porque allá le tocaba a uno de pobre, le tocaba de arrendatario, y eso los patrones eran, le tocaba a uno, yo me tocaba después, cuando me vine para aquí donde vivo, vivía con mi mujer ahí, tocaba a las 12 de la noche irme, tocaba ir a ordeñar y habían 40 vacas, y nos tocaba entre 2 ateros, diga, ordeñar 40 vacas, ya 20, desde las 12 de la noche a las 7, ya solo, no como ahora que con máquina y tanta vaina, no. Ese tiempo era solo a mano. Sola mano. Eso yo me fregué mucho. Después de ahí trabajé en la CAR 2 años. ¿En la CAR qué hacía? Ahí en el vivero y En el vivero de allí Sí. de Neusa. del Neusa, sí. Mm. Y eso era bacano. Usted en rastra este señor. Es tan brusco. Y no, yo en mi vida he sufrido mucho, ¿para qué? Y pues, y me tocaba así. Y después fui a manejar tractor un año aquí a la sabana, a Tocancipá. Después ya no me tocó, que allá sí casi pierdo la vida. Eso no, sufrí mucho. Allí era, aquí en esta casita que hay aquí, ahí era el humilladero, ahí era donde dejaban los muertos. Los muertos. Y después los traían para acá. Y aquí era una casa de 2 pisos también. Era de Roballos, la señora Roballos de aquí, Tausa. Y esas eran bonitas, esas casas de encaje y de todo. Eso era. Que habían 4 pinos grandes, pero esos eran unos pinos. En cada esquina uno. Y otro al centro. Y allí de para acá eran los tendales de ropa. ¿Sí? Sí, como era, no, de la fruta. Y aquí por esto eran los tendales de la ropa. El batán. Sí. Y allí de para abajo eran las donde cocinaban las comidas. Y allá por abajo donde vendían las ovejas. En el tiempo como esa sí habían ovejas en cantidad. Entonces allí era la plaza de las ovejas. Don Álvaro, entonces aquí también había tejenderos. Sí, Sí, tenían sus telares y todo. sí, pero se fueron para allí, por eso ya murieron todos, quedan sin los hijos. Después aquí me tocó hacer esto. ¿Recuerda usted cómo era el mercado de la lana aquí? Se vendían así como decir en Ubaté, la lana hilada y lista para tejer y todo. Y ¿Y el matadero lo mataban en las casas o dónde era el yo matadero? no recuerdo, como que era por allí, por esa calle allá. Y ya todo esto, eso era
lástima no poder andar para ir allá a los hoyos de la sal. Los hoyos. Pero vamos a ir ahorita. Sí. Entonces A los allí, hoyos de la sal. allí aquella vuelta de para abajo, eso queda maluco. Queda en la orilla de la quebrada, los pozos ahí. Ah, la orilla de la quebrada. Sí, Bueno. Pero antes de eso yo recuerdo que a mí me contaba un señor de aquí, de apellido Laya, y me llevó a ver donde estaban todos los restos de las vasijas de la sal, de las gachas que rompían, pero esto ya correspondía al trabajo que hacían los indígenas de esta región. sí, abajo donde le digo. Sí, allí era Allá al lado de los hornos, sí, allá donde había eso. porque entonces ya la producción era, la ponían a hervir en las gachas y cuando estaban ya los panes de sal rompían la gacha para sacar la sal. La sacaban porque se requiere un hierro muy por él. Eso quedaba muy duro. Entonces apenas sacaban la sal y que si briera y la sacaban y la empacaban. Sí. Sal como sale ahora, sal blanca. Y dejaban y ya como estaba frío, la llenaban otra vez y préndale candela. Préndale candela. En ese tiempo que carbón, solo leña. Pura leña. Solo leña, eso no. En ese tiempo moderno no había nada. Y aquí recuerdo que había mucha agricultura. Yo alcancé a conocer los cultivos Así de lo que era trigo, de- ¿no es cierto? Que era de don Antonio Rodríguez. Él era Antonio Rodríguez y ellos eran los de esta casa aquí, donde hay ese lote. Era una casa de 2 pisos y eso se cayó. Cuando nosotros nos tocaba desde arriba traer trigo, diga que de 6 arrobas y media a bolearse uno desde el piso. Es que antes mi padre lindo tenía que bolearse uno los bultos desde el piso y al hombro y echa el remolque y traiga allí y sube hacia el segundo piso con el bulto y a regar ahí. ¿Eso era con carro de bueyes? Sí, un remolque con el tractor. Tractor y un remolque ahí para cargar todo eso. Eso no sufrió mucho en este mundo. Así mi padre lindo lo tiene uno para aquí andando. Todos me dicen, pero usted sí. Pero bueno, Y- conserva todavía buena salud. Le digo, no, yo no fuera. Es que yo les contara, no, más bien y cuento yo lo que me pasó. Yo ya estaba trabajando. Pero fui y me pusieron una vacuna. Me jodió. Me quitó un poco la visibilidad. Y yo ando pero harto. Me volvió chiquero esa vaina. Esa es la gran droga que nos mandan. Y de ahí para acá, caminábamos donde el médico, le digo, pero aquí, la verdad que ya cogí uno miedo, que ya dieran buena droga y era lo que sí, pero no le digo. Triste vacuna y me volvió chiquero. Mucha gente, casi la mayoría los dejó inútiles. Sí. Es muy cruel esa vez. Eso fue lo que me fregó y si no. Yo le digo, mi abuelita tenía un hotel aquí y murió de 115 y trabajando. Ella trabajó hasta ese domingo y el lunes se fue para arriba, para donde vivíamos, aquí arriba donde vivíamos nosotros. Y a la hija y mi papá. Llegó allá y dijo que se venía. Yo allá por la tarde, yo me siento como maluca, yo como que no me voy. Y mi mamá, ¿qué se va a ir? Quédese. Y se quedó y al otro día amaneció más maluca. Y ese día siguió mal así y al otro día murió. Estando trabajando. 115 años y todavía trabaja. 115, sí. Yo digo yo que la verdad que uno lo llega de... Me fregó esa berraca droga. Si no, estaría todavía, está trabajando, todavía me siento aliento, sí, pero entonces ya le digo la borrachera, entonces no me deja.
yo parece que me caigo. Y pues la hija la que pues me libera, los hijos. Yo salgo así, pues ando para que me arrojen las piernas, porque ella también me dejó. No, pero usted camina No, sí, bendito Dios. y ahí caminando se va manteniendo más. No hay que tocar uno caminar, que he visto mucha gente que se está quieta, Sin calambra. ¿sí? Y quedan ahí. Entonces yo hago por andar. Aquí está. Esto de aquí también me tocó edificar el salón cultural. Yo trabajé mucho porque abajo en la iglesia alcancé a ser ayudante de Maestro Espinel. ¿No recuerdan del Maestro Espinel? Sí. Y ya bajé y me dijo, usted como que no tiene que hacer, hay una carretilla y me ayuda aquí a alcanzar el ladrillo. La piedra. El ladrillo que estaba era en Baldocinando ya. Eso ya era lo último. Ya estaba todo formado. Y yo, porque tiene que ahorita ayudarme a aprender esto y ayudarme. ¿Conoció al maestro Espinel? Uy, yo trabajé cuánto tiempo con él. Ahora le cuento él. Y pues acabó allá en la iglesia y dijo, mira, esto va aquí así, porque nos toca ir a hacer el puesto de salud. Y allá tiene que ayudarme. Eso sí me enseñaba, mire que este ladrillo va así, tiene que ser bien sentado, tiene que esto. Eso sí, yo también aprendí rápido. Y entre ambos lo hicimos. El maestro Espinel, el que hizo la iglesia de Ibaté. Y aquí, creo que en la iglesia de Ibaté, yo no sé qué, él estuvo allá trabajando, pero no sé qué hizo allá. Pero él hizo la iglesia de aquí. No había sino 3 naves nomás, y él hizo el resto, torre y todo. Y después ya aprendí, nos vinimos para el puesto de salud, hicimos el puesto de salud, dijo, yo pues no se va a ir para ninguna porque tenemos que ir a hacer el colegio, allá para acá. Yo trabajé harto con él. Pues ya me tocó hacer ese encierro en Machones y Maya, que hay en el colegio. Sí. Pues eso me tocó hacer. Eso yo trabajo ahí. La alcaldía también, ya me tocó arreglarla y pintarla y todo eso. Eso yo, al municipio les trabajé mucho. Este es el mapa del municipio de Tausa. Aquí está, bueno, toda su extensión. Solamente queremos acotar unos 2 temas. El primero, que el área afectada por el traslado está aquí. Aquí está ubicado el pueblo de Tausa antiguo. Si nos vamos con un paneo, lo podemos ver de una mejor forma. Esta no es la geometría exacta, simplemente es una convención para ubicar el pueblo que se trasladó. El pueblo que se trasladó entonces se ubicó aquí. Aquí había unos caminos que en ese entonces eran parte de caminos de herradura. Y esta es la vía que de Bogotá conduce a Tausa y a Ubaté. Esta fue la zona que se eligió. Se hizo el traslado del pueblo y entonces pues la cuestión queda así. Aquí está el nuevo pueblo ubicado aquí en esta intersección vial. Y eso era lo que queríamos señalar. Bueno, sigamos tratando de contarles a ustedes esta historia, pero sobre todo es un consenso aquí entre los integrantes del centro, que tratemos de superar las visiones que nos proporciona la historia oficial. Que sabemos que la historia oficial es contada desde una óptica, y en este caso pues es la óptica de quienes hacían procesos no
non santos de manejo de las poblaciones, de despojos de la tierra y de las riquezas. Entonces, quedamos aquí en la versión que nos dieron nuestros entrevistados, ¿no es cierto? Entonces, a través de esa versión, pues, tratemos de recuperar algunas cosas. Este traslado, digamos, más reciente del pueblo, pues fue motivado, y eso lo podemos ver a través de los relatos, fue motivado más bien por el negocio de la tierra, es decir, cómo forzamos un proceso de traslado del pueblo y cómo logramos una expropiación por vía administrativa, y allí entonces ubicamos el nuevo pueblo. Fíjense ustedes que el dueño de la tierra se opuso y demandó y tuvo que se detuviera ese proceso, que después fue reiniciado cuando el dueño de la tierra se decidió a vender la tierra. Y ahí se plantea un negocio inmobiliario. Dice, yo les vendo esta tierra y listo. Entonces los señores que compran la tierra dicen, pues claro, la compramos esto, pero loteamos y la vendemos por lotes. Es que eso es lo que ha pasado en Colombia en todos estos tiempos. Y sucedió allá. Y ya loteado, entonces sí se destraba el proceso. Y el pueblo, es decir, la institucionalidad tanto civil como religiosa, hacen consenso con este proceso y siguen el traslado. Entonces, hasta ahí, pues, tenemos la historia de un pueblo que decide bajarse para habitar otro fragmento del municipio de Sutataos. De Taos. Ay, perdón, yo le hice otro traslado. Lo trasladó muy lejos. Bueno, ese traslado ya se lo habían hecho pues a los días, que es lo que les vamos a comentar después. Bueno, ¿qué le acotamos a esto? ¿Qué le podemos agregar? Primero, agradecimiento a don Álvaro Ramos. ¿Representante de qué? Representante de esa clase campesina, mestiza, y descendiente también de pueblos originarios que fueron, digamos, aprovechándose de las condiciones de trabajo, siempre han salido perdiendo respecto a la explotación de esas riquezas. Hablo yo de las fuentes de salinas de Santa Rosa y San Antonio y Santa Bárbara, que son fuentes salinas del río Aguasal, que se explotó desde tiempos de los indígenas. Esa era la forma que tenían de obtener los famosos panes de sal. Y a través de unos hornos y unas gachas, unas ollas, evaporaban el aguasal y de ahí sacaban los famosos panes de sal. En el momento de la llegada de los españoles, estos pueblos estaban dedicados a eso. Los españoles se dieron cuenta que era la fuente salina, que era una fuente de explotación de esas riquezas salinas, y se comenzó pues a legislar de parte de la Real Audiencia, de los cuales se enviaron a unas personas. Entonces la historia habla de don
Miguel Ibáñez. La historia habla también de don Bernardino de Albornoz, el oidor, visitador, el visitador del rey. O sea, él venía en nombre del rey a realizar las políticas que se formaron a partir de 1552, las nuevas leyes. Entonces, a partir de ahí, entonces comenzó la transformación. Había que hacer los caminos reales, que no había caminos. Ahí sí, como dice la canción, se hacía camino al andar. Entonces, no había cargueros, o sea, no había bestias de carga. Entonces, primeramente se utilizaron a los pueblos indígenas como cargueros, como para llevar, inclusive a los mismos españoles tenían que cargarlos, ¿sí? En los diferentes caminos. Digamos, el paisaje, el bosque nativo era bastante impenetrable, ni siquiera los caballos podían pasar por ahí. Entonces había que abrir los caminos y se utilizaron los antiguos senderos indígenas, se fueron ampliando para dar cabida a los caballos primeramente y las bestias, y después para dar cabida a los carros, a las yuntas de bueyes que permitían llevar los productos de un lugar a otro. Para eso se establecieron los famosos caminos reales. Bueno, Rafa, pero antes de seguir derecho, tengo una acotación aquí que quisiera hacer. Usted nos sitúa hacia 1591. 1591. Quiero acotar lo siguiente. Usted nos ha puesto en la pista de la explotación de la sal, que era uno de los renglones básicos de la economía del pueblo de Tausa. Pero la historia nos va señalando las visitas que hizo tanto Bernardino de Albornoz en 1591, como Tomás López, como don Juan Raimundo Cabrera y otros funcionarios de la corona que fueron enviados a poner orden, o mejor, a poner desorden al mercado de la sal y a unos procesos de expropiación y a unos procesos de traslado de los indígenas. La historia pues es muy amplia, pero solamente nos vamos a referir a eso. Nos vamos a referir a que como causa de la importancia de este mercado de la sal, los indígenas sufrieron otros traslados. Es decir, que el traslado del pueblo no comenzó hace 100 años. El traslado del pueblo tiene antecedentes desde 1500 y 300, que más atrás se le hicieron cosas similares. Es necesario señalar que hacia 1591 llega un personaje, yo digo que siniestro, que en Ubaté lo conocemos y se le ha llegado a rendir hasta culto, ¿sí o no? Se le ponen flores y se nombra en las fiestas de la patria. Se nombraba con un gran fervor don Bernardino de Albornoz. Don Bernardino de Albornoz vino a cambiar la tasa que tenían los indígenas y a cambiar la tasación en sal por la tasación en oro. Aquí hay que decir que esto fue visto de buena manera por los indígenas. ¿Por qué razón? Porque al dar la tasación en oro podían volver a la explotación de las minas de sal que estaban en poder de ellos antes de la llegada de los españoles, que habían sido las fuentes de sal. Sí, las fuentes de sal. Aquí hay un detalle muy interesante. En 1779
a los indígenas se les dijo, bueno, ustedes salen de aquí y se van para Nemocón. Pero los indígenas no recibieron de buena forma y se resistieron, inclusive se resistieron de manera cruenta. Aquí un documento que hemos encontrado, producido por el arquitecto Alirio Olaya, nos da cuenta que en el año de 1541 los indios de Tausa, Sunta y Cucunubá se sublevan contra los españoles en la batalla del Boquerón de Tausa. Se sublevan porque ellos no aceptaban que se les trasladara y no aceptaban que se les trasladara de los sitios donde pasaba el río que traía el contenido de sal. En 1550 los indios de Tausa son adjudicados en encomienda a Antonio Bermúdez y Cristóbal Roa. Es decir, vuelve y juega. Entonces todos estos movimientos tenían que ver con la economía. No eran simplemente que se llevaban la tierra, sino que se llevaban la tierra que contenía este mineral tan apreciado. Hay que decir ahí, es decir, es la interpretación que hacemos, es que los indígenas y la sal y el territorio eran explotados por el encomendero, pero que también eran explotados por el cura doctrinero. Encontramos ahí los rastros de cómo el cura doctrinero comienza a apoderarse del mercado de la sal y de la producción de hornadas. Entonces hacía hornadas, las vendía, le dijo a los indios que iban a pagar los tributos, pero las hornadas de sal producían mucho más que los tributos que tenían que dar los indígenas, y esa plática pues se quedaba ahí por el camino. Entonces también hubo protestas de los indígenas contra los curas doctrineros, que además ponían a los muchachos más jóvenes a cargar la leña y no los remuneraban. Y ponían a las señoras más viejas, las indígenas más viejas, a que se hicieran cargo de las jornadas, tampoco las remuneraban. Entonces, estos son los intríngulis de los trasteos, las motivaciones de los trasteos que sufrió la población de Tausa y que no son nuevos, no pertenecen al siglo pasado ni nada, sino que son casi trasteos, movimientos que tuvieron que ver con su economía, con sus terrenos y con esas conductas arbitrarias de los funcionarios de la corona. Sí, digamos, ya en el epílogo de la charla de administración hay que resaltar esto. Tausa siempre fue un asentamiento indígena de la cultura muisca. Y en ese entonces, en los albores de la tal invasión o la conquista, los indígenas ya estaban dedicados principalmente a la producción de sal por medio de manantiales naturales. Eso no es de ahora. También a la agricultura y a los tejidos. Tausa en vocablo muisca significa tributo de la cumbre. Mire, esa palabra tributo hay que analizarla muy bien. Bueno, y como nuestro epicentro era hablar de Tausa Viejo, digamos, siempre toca remontarnos a la historia, así sea someramente, para tener en cuenta todos los enfoques socioantropológico-históricos que tiene un sitio, un espacio, un lugar. No se puede decir banalmente que así como nos enseñaron, a mí me enseñaron la historia, que me la enseñaron mal, solo con fechas, que Simón Bolívar nació en tal año y murió en el otro año, que el perro de Vasco Núñez de Balboa se llamaba tal cosa. No. Nosotros como grupo de investigación tenemos que hacer, digamos, meternos entre la estepa
entre la selva de la historia para poder dilucidar y analizar una situación histórica. Sí, esa es la parte. Entonces tenemos que aquí en este espacio, que no nos ayuda mucho, pues toca encerrar en una cuartilla nuestra charla. Desde ese punto de vista, digamos, nos nació la idea del Tausa Viejo, de mirar por qué Tausa Nuevo y Tausa Viejo, imagínense, son dos pueblos, pero es uno solo. En ese cuento de los 3 traslados, de los 3 trasteos, esa parte de la historia hay que mirarla en isla porque todos los trasteos son diferentes y los porqués también. Mire, desde la época de la colonia, cuando empiezan a las malas a juntar a los indígenas, a ubicarlos a las malas, a juntarlos, a separarlos de sus entornos, de sus bohíos. Eso era una agresión. Hubo muchas sublevaciones, hubo muchos muertos, y en esa parte de Sutatausa y Tausa hay una historia en los boquerones y en las murallas de los farallones, que no hay que olvidarla. Eso tiene su realismo, tiene su historia, que incluso es contada por los mismos españoles, los mismos clérigos de ese entonces, que eran los colonizadores religiosos, y ahí uno esboza qué pasaba. De todas maneras, Tausa fue floreciente en muchos años en el siglo pasado. Tenía, por ejemplo, el Tausa Viejo, que era el Tausa original, tenía todo, la parte consistorial, tenía su capilla doctrinera, tenía la alcaldía, tenía hoteles, tenía los caminos, tenía la calle real, tenía todas esas cosas, tenía su gente. Todas cosas que hoy están apuntaladas en los recuerdos. Entonces hubo un ciclo espacial del tiempo que quedó como congelado. Yo no sé, se puede aproximar de los años 50 a los años 80, que ese pueblo de Tausa Viejo era como un pueblo fantasma, que uno iba allá o la gente que iba allá era un pueblo como abandonado, como desligado, como en silencio, como apuntalando en sus recuerdos, y no habían habitantes. Ese proceso de migrar, de trasladar, hizo muchos efectos migratorios. Mucha gente se fue para Bogotá, para Zipaquirá, cogió para Guaté, y ese pueblo quedó como un fantasma. Pero todos los procesos van cambiando, todos los procesos van distribuyéndose. Actualmente vuelve a renacer Tausa Viejo, y ya cuando fuimos a visitarlo hace como 2 meses, un mes, nos encontramos que es un Tausa nuevo. O sea, ese barrio de Tausa Viejo es un barrio nuevo, es un barrio que están construyendo, y en las imágenes que vamos a ver, ahí están donde era la alcaldía, donde era el hotel, donde era la casa consistorial, donde eran las chicherías, donde eran... Hoy usted va a buscar el pueblo fantasma y no lo encuentra, ya no existe tal fantasma. Entonces, esta historia, yo fui el que la asimilé como a la historia publicada de Pedro Páramo cuando va a Comala, esa historia fabulosa de Juan Rulfo, publicada por allá en el año 1955, que arranca buscando a su padre, ¿sí? La mamá moribunda de este muchacho, de este Juan Preciado, vaya a buscar a su papá porque él no conocía al papá, vaya a Comala, vaya a Tausa Viejo. Y entonces allá va a buscar la historia del cacique del pueblo, por decirlo aquí, juntándolo con la historia de Tausa Viejo, sería el cacique Rasgatá. Y resulta que él llega allá y no encuentra nada para poder salvar algo. Entonces esa es una historia asimilable que yo la asocio en parte metiendo la parte histórica de Tausa Viejo, que hoy en día son 2 pueblos en uno. Maestros. Muy interesante su comentario, ¿no? Pues, yo le meto la parte literaria, hay veces, sí, pero no sé. A veces no gusta. A mí me gusta, no sea raro. O sea que todo no debe ser historia. O sea que ya va uno que le gusta. Bueno, entonces,
hay que hacer una salvedad. Estamos hablando de un área muy pequeña donde había unos habitantes en la zona urbana de Tausa. Es decir, yo no coincido con trasladar todo el pueblo. Es decir, estamos hablando de una zona muy pequeña, además, que era la parte urbana de Tausa, y que no toda la población, sino una parte de la población decidió bajarse. No, pero mire el efecto de una migración. Unos no se bajan, otros no se van, otros se quedan, otros se vuelan. Por eso. Hay un efecto que no, eso de que el pueblo se baja solo, no. Eso es un efecto demográfico. Claro, la carretera también es parte, influye mucho en ese traslado. O sea, Claro. cuando se abrió carretera para los carros, los camiones, los Sí. buses, pues el pueblo le fue quedando más lejos la carretera principal, entonces era mejor trasladar el pueblo un poquito más abajo. Y además de eso, pues había sucedido el incendio de 1925, ¿sí? El deterioro de la misma iglesia, no tanto por temblores ni nada, sino por mala construcción, de todas maneras, construida desde el No, y hay una teoría que 1594. también a la Sí. excavación de la sal y eso hacía que agrietaran los suelos, sí. No, porque, espere, Como era lomas, la sal era de extracción, desestabiliza la sal venía por el río Aguasal. por las aguas. ¿Sí? Inclusive, ahorita con la cuestión del trazado de la doble calzada, o sea, la pavimentación en los años 70 también permitió otro tipo de expansión del área urbana del pueblo de Tausa, hacia el Boquerón, por ejemplo. Y ahorita con la llegada de la doble calzada y los nuevos trazados de Corbatín en las veredas de Pajarito, en la Ruidosa. vereda en la Ruidosa, en Cogua, el sendero a Cogua, que prácticamente son los antiguos caminos. Si uno va a mirar esos trazados de Corbatín, precisamente se pueden traslapar a los antiguos caminos de herradura del municipio, ¿sí? O sea, fíjese cómo los caminos pueden trazar un poco la geografía y la urbanización de los pueblos. Y la otra cuestión que tiene que ver con eso es, bueno, en primer lugar aclaramos, no fue todo el pueblo que se trasladó, una pequeña parte de la población de Tausa Viejo que vieron la posibilidad de comprar sus lotes abajo y trasladarse. Sin embargo, el pueblo no quedó desocupado. Allí quedaron habitantes. Pero luego, esta acotación que hace Rafael sobre el desarrollo de las carreteras permitió otro desarrollo que fue las dinámicas y los desarrollos del transporte. Cuando yo llegué a Ubaté en el año 75, por ejemplo, no había transporte hacia las veredas, difícilmente hacia los otros pueblos. Era un lío. Tampoco existía la flota de taxis. Cuando llegué a Bogotá no había flota de taxis. Entonces, esa fue la otra cuestión. Los que quedaron arriba y los nuevos propietarios, pues, tuvieron a su disposición el transporte. Entonces, ya el antiguo municipio no quedaba tan lejos y ahorita está desarrollado. Uno encuentra nuevamente la antigua Tausa lo encuentra poblada. Pero, Un progreso, sí. Pero quiero anotar que Tausa quedó casi como estaba. Es decir, la verdadera riqueza de Tausa es su páramo. La verdadera riqueza de Tausa es todo lo que tiene que ver con las reservas de agua, Laguna Verde, y lo que tiene que ver con la represa del Neusa, que creo que está en un 80% en el municipio de Tausa. Esa es
su verdadera riqueza, porque los otros desarrollos se dieron alrededor de la explotación de carbón y de los hornos de coquización, que son cuestiones que tienen un tiempo. Es decir, la minería, pues algún día se termina. Pues no queremos entrar en discusión aquí sobre si hace aporte o no. Claro que ha hecho aportes al empleo, al desarrollo de unos combustibles que marcaron una etapa de la historia y que pues tiene fecha de vencimiento. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el desarrollo de un núcleo urbano que decidió trasladarse, pero tendríamos que entrar a hacer consideraciones de todo el resto de factores y de locaciones y de regiones de Tausa que muestran otras posibilidades de desarrollo. Y esas son las que nos interesan, es decir, y de bienestar, o sea, bienestar. de buen vivir de la población. Buen vivir alrededor de la vida, de la naturaleza. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí llegamos, creo, ¿no? Sí. Agradecemos de nuevo a ciertas personas que nos ayudaron. A Álvaro Ramos, muy amables, a Lisette Pachón, a Carolina Poveda, algunos anexos del arquitecto Alirio Olaya. ¿Quién más? Y a don Enrique Olaya. A don Enrique Olaya. Les recomiendo, hay un documental que el escritor y Germán Castro Caicedo, que en paz descanse, 79. en el año 79 hizo un documental sobre Tausa Viejo, muy bonito, y debería ser un muestrario para que los colegios lo vieran y enseñaran cómo es una transición y de un pueblo que queda solo desolado. Afortunadamente hoy se devolvieron, ahora es otro Tausa. Tausa Nuevo y el Tausa Viejo es un solo pueblo y está próspero, y lo que dice el maestro Nelson, tiene una riqueza, la riqueza más grande. De pronto la sal, imagínense la sal, donde ya esos emporios no se ven porque están trasladados hacia Zipaquirá, Nemocol, pero el agua, los páramos de Tausa son excepcionales, su paisaje y su gente. Muchas gracias y nos veremos en el próximo programa. Bueno, ya para despedir nuestro programa, simplemente queremos referirnos a este hecho de carácter anecdótico. Cuando el alcalde y el consejo de Tausa decidieron trasladar el pueblo, entonces obtuvieron también el apoyo del consejo y no lo lograron, es decir, los demandaron en la expropiación que intentaron hacer y detuvieron el proceso. Entonces en Tausa, algún artista criollo le dio por hacer esta caricatura que no llegó hasta nuestros días, la interpretamos nosotros y nos la refería a don Enrique Olaya. Entonces dice que por el pueblo se regó esta caricatura en la que aparecía el alcalde arriando un burro que llevaba el pueblo a cuestas para trasladarlo a Tausa Nuevo. Entonces, aquí está el alcalde que decían que era un señor supremamente gordo, de aspecto bonachón, y el burro que era el concejal ponente del proyecto, con el pueblo a cuestas. Entonces, esto pertenece ya a la imaginería popular. Y es la forma crítica y jocosa como la gente veía el traslado del pueblo.